En un mundo donde las voces se cruzan y las culturas se entrelazan, nace un espacio para compartir, reflexionar y construir en colectivo. Esto es Conexiones. Entretejiendo culturas y saberes. Hablemos de saberes, vivires, espiritualidades y cosmovivencias. Chimupanoltino, Chinohuampo, Atlazogamati, Pampatica, Quitotlactoli, Nicanashcan, Uniradio, Conexiones, Noyolo, Kipiamic, Paquili, Pampatejoatitlactoa. Iwan Verónica Trujillo. Hola, ¿qué tal? Muy buen día, bienvenidos, bienvenidas a su programa Conexiones, Entretejiendo Culturas y Saberes. Yo soy Verónica Trujillo y me da mucho gusto estar con ustedes. El día de hoy vamos a estar dialogando con Germán García Orozco, candidato a doctor en Diseño, Arte y Ciencia de la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá, Colombia. Así que quédense porque ya comenzamos. Inquequetzalcóatl, Inan Inquillosque, Intonalpohuali, Inshuamati, Inshupuali, Intemic Amati. Entonces los inventaron la cuenta del destino, los Quetzalcóatl, la cuenta de los años, el libro de los años. Ashkan Nikan. La correlación calendárica de hoy, 7 de julio, corresponde a un Xihuitl Setochtli. Año 1 conejo. Tonali Matlagyey Olin. El día es 13 movimiento. Mactlagyey Tonali Secoatl. La trecena es 1 serpiente. Sempohual Tonali Etzacualistli. La veintena es la veintena de Comeretzali. Tonacatecutli y Lamatecutli. El señor del día es la energía de la ancianitud. Patlani Cochotl. El ave acompañante es el perico. Yohualtecutli, Tlalocantecutli, Huan Petlazolcoatl. El señor de la noche es el señor del Tlalocan, el lugar donde todo se crea, y su acompañante es el cien pies. Ashkan Nikan. ¿Y tú, sabías? Las pedagogías del corazón son enfoques educativos que destacan la empatía, el cuidado, la afectividad y la construcción de relaciones humanas significativas como parte fundamental del aprendizaje. Esta denominación no designa una teoría única, sino un conjunto de perspectivas pedagógicas que resaltan la dimensión ética, afectiva y relacional de la educación. Por su parte, la semiótica es una disciplina que estudia los signos, símbolos y procesos mediante los cuales las personas producen e interpretan significados y sentidos en distintos contextos culturales. La relación entre ambas perspectivas permite comprender que el aprendizaje no solo es racional, sino también emocional y cultural, de manera que los sentidos se pueden construir mediante palabras, gestos, símbolos y experiencias afectivas compartidas, es decir, a partir de la construcción cultural de procesos de semiosis y de comunicación intercultural, desde el cuidado y la diversidad de saberes. Esta información fue tomada de las obras de Paulo Freire, Bell Hooks, Humberto Maturana y Charles Sanders Peirce. ¿Y tú, sabías? Pues muchísimas gracias y bienvenidos a una emisión más de Conexiones. Como decíamos hace un momento, estaremos platicando directamente desde la ciudad hermana de Bogotá, en Colombia, con Germán García Orozco. Así que, Germán, muchas gracias por estar en Conexiones. Bienvenido a México y esperemos estés teniendo una buena estancia. Carlos, Verónica, muy buenas tardes. Un saludo cordial y muchas gracias por la invitación a esta conversación. Tenemos una área del conocimiento en común que es la semiótica. Platícanos un poco respecto de tu experiencia en esta área dentro del Instituto Departamental de Bellas Artes de Cali, Colombia. Digamos que el Instituto Departamental de Bellas Artes en Cali es una institución especializada en artes, donde se enseña el arte para la vida, ¿no? Es muy importante eso, en el sentido de que no es simplemente como un campo disciplinar que busca solamente como disciplinamiento sobre un conocimiento específico, sino que aporte a la vida de los estudiantes. En el caso particular, pues enseño semiótica a estudiantes de diseño y artes plásticas y en ese sentido, pues entendiendo la semiótica no solamente la comprensión del signo, ¿cierto? Que podría ser lingüístico, que podría ser icónico,
pero también podría ser un signo pasional, sino también entendiendo los procesos de significación que se dan en los distintos campos de la imagen, pero también del sentido de la vida, pero ante todo para comprender el sentido que le otorgamos pues, al mundo que nos rodea. La semiótica, digamos, ha ido expandiéndose de una manera pues, importante. Pues uno ve los registros de la semiótica de primera generación, un poco los estructuralistas, los de la segunda generación, los postestructuralistas, luego las de la tercera y cuarta generación, y hoy en día podríamos hablar de una semiótica que por supuesto sigue siendo importante la naturaleza del signo, pero también es importante no solamente la del signo, sino como un conjunto de signos que podemos encontrar dentro de la cultura, pero al mismo tiempo dentro de la vida misma. O sea que por lo tanto hablamos de una semiótica de la cultura, pero también podemos hablar de una biosemiótica que atiende los asuntos de organismos vivos que amplifican no solamente la forma de comprender lo humano, sino también los seres vivos en general. Dentro de esta dinámica de la comprensión de este mundo de la vida, el arte como parte de esta comprensión pasa por un ejercicio semiótico interesante y fundamental. ¿Cuál es tu experiencia al tratar de vincular esos dos escenarios? ¿Por qué en el arte resulta importante el estudio de los sentidos, del sentido, del texto, y cómo esto se transmite a los estudiantes que están tratando de hacer una carrera dentro del área de las artes? En Colombia hubo un director de teatro que se llamó Enrique Buenaventura, y él decía que el arte sirve para decir cosas que hay que decir, pero para decir cosas que hay que callar. Entonces, en ese sentido, el arte sirve, digamos, para desocultar lo que está oculto. Pero al nombrar eso que está oculto, nos permite no solamente pensarlo, sino también reflexionarlo y, digamos, encontrar un contexto idóneo que es el arte. Un espacio que tiene muchas licencias, ¿no? Puede ser a través de la literatura, la poesía, la pintura, las artes escénicas. Y entonces nos sirve como una forma catártica, pero también como un gran catalizador para entender la naturaleza humana. Pues la semiótica se vuelve vital porque pues eso es un campo de conocimiento transversal a las disciplinas. Creo que se vuelve importante porque permite finalmente dar una amplitud de sentido sobre las prácticas que nosotros hacemos, no solamente en los campos disciplinares, sino también en aquellos otros campos que apenas están emergiendo. La semiótica aparece como una clave de aquello que nos puede hacer emerger lo que todavía está latente, ¿no? Que está a punto de aparecer. Van a seguir emergiendo cosas a lo largo de la conversación dentro de Conexiones, así que quédense con nosotros, no se vayan, volvemos en un momento. ¿Y tú? ¿Ya te conectaste? Escríbenos conexiones.ci@uim.edu.mx. Visita nuestro canal de YouTube Encuentro TV UIM. Ya estamos de regreso en Conexiones, muchas gracias por acompañarnos y estamos dialogando el día de hoy con Germán García Orozco, candidato a doctor en Diseño, Arte y Ciencia en la Universidad Jorge Tadeo Lozano en Bogotá, Colombia. Germán, ya nos has platicado algunas interacciones y por supuesto posibilidades que plantea la semiótica en términos del conocimiento humano, pero también de la sensibilidad humana. Ya nos dejabas ver también algunas ideas en torno al Congreso de Semiótica que se está formulando. Platícanos un poco más a detalle acerca de este congreso. Bueno, primero, pues, para señalar que se va a realizar en Cali, Colombia, del 26 al 30 de julio de 2027, o sea, el próximo año, la 17ª versión del Congreso Mundial de la Asociación Internacional de Semiótica. Se realiza en Colombia por primera vez, sería la cuarta que se hace en América, es el más importante que hay en el planeta. La Asociación Internacional de Semiótica se funda en el año 1969. Tenerla en el contexto americano y particularmente de Latinoamérica, pues se hace importante porque pues vivimos también como un momento, digamos, importante en la transformación
pues del conocimiento, pero también vinculado a los saberes ancestrales. El título que se ha asignado para esta oportunidad se llama Territorios semióticos, saberes y caminos en la creación. Aquí queremos, digamos, en clave de repensar la idea del territorio, ¿no? Porque siempre pensamos que el territorio pues es la tierra solamente. Y creo que el territorio va más allá de esa tierra, ¿sí? Incluye nuestros propios cuerpos, ¿no? Incluye nuestras formas de pensar, y a veces esas formas de pensar pues trascienden los límites geográficos. Pero de otra parte, pues consideramos que era relevante pensar los saberes ancestrales, y esos saberes ancestrales vinculados por supuesto a una tradición cognitiva. Seguramente en ese dialogar entre el conocimiento y esos saberes nos van a permitir emerger como nuevas maneras de entender y comprender el mundo. Pues consideramos que la creación es otro concepto clave dentro de la denominación de este congreso, porque no lo llamamos arte, porque consideramos que el arte, digamos, queda muy restringido, digamos, a la naturaleza de las posibilidades que la creación sí nos ofrece. Y porque finalmente consideramos que la creación pues está en la propia naturaleza, no solamente es una mirada, digamos, centrada en el hombre, sino que pensamos que la naturaleza pues nos ofrece lecciones muy importantes para entender cómo descubrir, tejer y aprender también de ella. Me llama la atención, Germán, esta idea de la creación y el vínculo con los estudios semióticos, pero además con los saberes de pueblos ancestrales. ¿Cómo es que se pueden tejer dentro de los contenidos del Congreso esta relación? ¿Cuál es la aceptación que hay incluso dentro de la academia para vincular esos mundos que aparentemente están separados y que de pronto pareciera que hay una disputa importante entre la academia, las disciplinas propias de la academia, y esto que se denomina saberes de los pueblos ancestrales? Pues de alguna manera es un debate que cada vez tiene mayor presencia en el ámbito académico, en el sentido de que la academia ha ido digamos, reconociendo el papel de los saberes en la permanencia, pero en la conservación del medio ambiente. Seguramente la ciencia ha hecho unos aportes muy importantes, pero también tenemos que reconocer que la ciencia también tiene sus propios límites. Y si cada uno reconoce sus límites, podemos descubrir que al tener un diálogo mucho más cercano frente a esos saberes ancestrales que no necesariamente pasan por la academia, pues podemos encontrar que juntos logramos transformar el mundo de una manera mucho más rápida. Trabajando en solitario se nos hace más difícil resolver estos problemas. Pero para terminar con la respuesta, pensaría que la academia también está planteando unos desafíos en el sentido de experimentar, pero también no solamente experimentar, sino darse el lugar de poder compartir una experiencia, pero también una existencia conjunta, ¿no? Porque no vivimos como en mundos separados, sino que vivimos en un mundo, aunque haya muchos mundos dentro del mundo, pero consideramos que sería importante empezar a acercarnos más para descubrir esos mundos que todavía no hemos descubierto. Muy bien, pues seguimos en este ejercicio de descubrir mundos en común. Quédense en Conexiones, ya regresamos. ¿Y tú? ¿Ya te conectaste? Escríbenos conexiones.ci@uim.edu.mx. Visita nuestro canal de YouTube Encuentro TV UIM. ¿Sabías que en la danza mexica no solo fortaleces tu cuerpo, sino también tu espíritu, tu identidad y tu vínculo con el territorio y la comunidad? En la danza mexica se busca cultivar 3 energías fundantes de la existencia. La primera es el tonali, es decir, la energía que emana de todo cuerpo vivo, nuestra luminosidad. La segunda energía es el ijillo, entendida como ánima o espíritu, lo que inhalamos y exhalamos del mundo alrededor. La última es teyolía, que refiere al movimiento del corazón. Con cada una de ellas, el ser humano busca su lugar en la creación a través del movimiento, la respiración, así como la intensidad emanada del ritmo armónico de la danza. Acércate a la danza ritual, lunes y miércoles a partir de las 4 de la tarde en la Universidad Intercultural del Estado de México en San Felipe del Progreso.
estamos de vuelta con Germán García Orozco desde la Universidad Jorge Tadeo Lozano en Bogotá, Colombia. Y bueno, ya nos ha explicado un amplio panorama acerca de la semiótica, su relación también con la investigación y por supuesto el quehacer tan importante desde el Congreso de Semiótica que ya se prepara para el próximo año 2027. Germán, platícanos ahora acerca de tu proyecto doctoral que te encuentras pues realizando. ¿Dónde nace la idea y cuáles son las aristas que contempla? Bien, muchas gracias Verónica por la pregunta. El proyecto doctoral en realidad se inicia cuando leo un libro de Anna Taylor, que es una profesora de la Universidad de Nueva York que habla sobre presente, ¿no? ¿Cierto? Como una política del presente. Y allí, en uno de los capítulos del libro, descubro un autor que ella referencia, que es Juan López Itzig, es un maya ciclal, del cual ella manifiesta, bueno, y que describe sobre las epistemologías del corazón. Es revelador porque finalmente esa lectura me vincula a otras cosas que están también como en mi corazón, ¿no? O sea que esas epistemologías del corazón se conectan con cosas que yo también estaba sintiendo, ¿no? Es como si el libro también me estuviera buscando. Y en ese sentido fui indagando más profundamente sobre lo que planteaba el autor y él pues señala algunos aspectos, por ejemplo, como el buen vivir, ¿cierto? Que lo tienen, digamos, en términos generales, las comunidades indígenas del Abya Yala. Pero también habla del chulel, ¿cierto? Como una energía vital, ¿cierto? Que no solamente está en los humanos, sino también en el mundo, ¿sí? En los ríos, está en las montañas, está en los espíritus que habitan el medio ambiente. Entonces, esas, digamos, aquí mencionando estas dos, que claro, él también habla sobre la necesidad de tener una actitud de resistencia, ¿sí? Y él, pues, por supuesto, hace referencia a la lucha zapatista, ¿cierto? Que tiene, pues, como la idea de que en un mundo que quepan muchos mundos. Bien, ese sería, digamos, como el primer espectro. No obstante, después voy, digamos, descubriendo en el marco ya de una investigación situada que se da a partir de la Universidad Autónoma Indígena Intercultural en el Cauca, Colombia, en el que me interesa, digamos, descubrir cuáles son sus cosmovisiones. Y aquí esta universidad, pues, está integrada por varias comunidades indígenas y que están, digamos, a partir del Consejo Regional Indígena del Cauca, que son, digamos, como la máxima institución, pues, que coordina, pero también dirige y, digamos, recoge la polifonía de cada una de estas comunidades indígenas. Mi interés sobre las epistemologías del corazón se ha ido movilizando, no para simplemente decir que continuaría con el título de Epistemologías del Corazón, porque ya es de Juan López Itzig, pero sin embargo considero que esa fue como la fuente de inspiración de mi proyecto doctoral, entendiendo que el corazón se convierte como en un centro vital del saber, ¿sí? Y que en principio pues ciertas civilizaciones antiguas, ¿cierto? Como la egipcia, Mesoamérica, ¿cierto? Ya tenían, digamos, muy clara la idea de que el corazón es un centro vital, ¿cierto? Y de conexión. Estamos, digamos, avanzando en el proyecto doctoral, todavía me encuentro en proceso de la investigación. Ya hice, pues, digamos, lo que llamaríamos un trabajo de campo, pero no un trabajo de campo en el sentido colonialista, sino por el contrario es una perspectiva de colonial, porque el investigador no está apartado del proceso de investigación, sino que está implicado dentro del proceso de la investigación. Estoy afectado también por las maneras y las prácticas en que estas comunidades, digamos, conciben su realidad o sus realidades. Entonces, digamos que hasta el momento tenemos ya llamémoslo así, hay una información que se ha, digamos, recabado, que tiene que ver con registros audiovisuales y que me han permitido entender también como el poliglotismo que se da en el contexto de estas comunidades, que también enriquecen de manera, pues, sustancial la comprensión, pero también las fronteras que al interior de ellas
también aparecen y surgen, ¿no? Porque no podríamos pensar que todo es claro para todo el mundo, no. Finalmente, al interior de las comunidades indígenas también hay las contradicciones, ¿no? En el sentido de que son cosmovisiones que no necesariamente son universales, sino que pues coinciden en algunas cosas, se nombran de otras maneras y además también en otros idiomas. Entonces eso, digamos, complejiza mucho más como el carácter mismo de la investigación, pero sin embargo, esta investigación apuntala a cómo la investigación-creación puede, digamos, tener una mayor apertura, ¿cierto?, de generación de conocimiento, cuando puede también dialogar con los saberes, no solamente con los campos disciplinares, sino con los saberes. Y por lo tanto, pues el proyecto de investigación pues, no va tanto a una idea de lo disciplinar, ni siquiera lo interdisciplinar, ni lo transdisciplinar, sino que apunta por lo postdisciplinar. Porque lo postdisciplinar pues, nos permite entender de que un investigador inclusive de la ciencia, aparte de saber ciencia, también tiene unos saberes incorporados, ¿cierto?, en su cuerpo. Entonces es como desmontar que solamente el científico sabe lo científico, cuando en realidad también tiene unas tradiciones, tiene unas prácticas ancestrales que están medidas pero que se acallan cuando se va a investigar. Y aquí lo que queremos es que no se acallen esas voces, sino que esas voces surjan, ¿cierto?, como una forma de enunciar que pues que de alguna manera hemos incorporado una serie de conocimientos en nuestro cuerpo, pero que pues el cuerpo se debate entre no solamente lo racional, sino también sobre lo sensible. Entonces acá, para cerrar con un poco la explicación, es que busca, digamos, reivindicar que el mundo no puede ser solamente racional, sino también sensible. Como diría Miguel de Unamuno, pensar el sentimiento, sentir el pensamiento. Claro, esto me da la pauta para recordar un espacio bien interesante que plantea Patricio Guerrero, que habla del corazonar, ¿no? Justamente. Y desde ahí la visión, la disposición, el compromiso, el actuar políticamente, ¿no? Es decir, con compromiso, pues cambia, se modifica. Entonces, de ahí, desde esta experiencia que has adquirido con esta investigación, Germán, ¿cuáles serían, digamos, los principales logros que tú alcanzas a distinguir entre el tipo de investigación descolonial, la semiótica, los pueblos originarios y el ámbito del sentido hacia los rituales? Cuando uno piensa en los conceptos, ¿cierto?, pues antes de que algo se convierta en un concepto, primero uno percibe el mundo, ¿no? Y uno percibe el mundo y luego conceptualiza. Pero puede que también conceptualices y luego percibas. Pero creo que acá la idea es que si lo que privilegiamos en este caso es el sentir como una vía también de conocimiento, entonces pues el sentir, ¿cierto?, o el presentir también, ¿cierto?, es una vía también legítima para llegar a conocer. Entonces, la semiótica, ¿qué campo, qué lugar tendría en este proceso? Como he hecho un trabajo de campo, ¿cierto?, de interacción, pero yo pensaría que no solamente es interacción, porque uno interactúa con el lenguaje, yo interactúo con el micrófono, pero más vale yo lo que he hecho es un relacionamiento. Y un relacionamiento es mucho más duradero, está más implicado en mi existencia, ¿cierto?, como persona. Entonces no es algo pasajero, es algo en el cual yo me implico con el otro. Entonces me implico con el otro con la mirada, pero me implico con el otro en mi acción o en mis actos, ¿cierto?, genuinos sobre lo que estoy tratando de hacer. No solamente para lograr un proyecto, sino que es construir algo que finalmente se inicia y se origina para continuar un camino. Entonces la semiótica, y en particular la biosemiótica, me sirve para reflexionar en términos de que no solamente vamos a concebir el proyecto de investigación desde una mirada antropocéntrica o centrada en el hombre, sino que también nos interesa es hacer un análisis en donde la naturaleza o la vida misma es también importante. Entonces el concepto en particular de conexión o el concepto bisagra que puede articular estos dos, digamos el término de la semiótica, la cultura y la biosemiótica, es la semiosfera, ¿sí? Porque nos da como la vitalidad y la capacidad para entender que no solamente es el hombre el que puede llegar a significar, sino que son los organismos vivos que también pueden llegar a significar. Claro, pero entenderíamos que el hombre pues da sentido al mundo y pues las células pues dan sentidos a las células, ¿no?
Entonces, pues en esa relación queremos es finalmente poder ampliar como la conversación sobre cómo comprendemos ese mundo. Porque si hay unos agentes, ¿cierto?, que son la naturaleza, la montaña, el río y los espíritus, entonces si ellos tienen agencia, entonces también tenemos que dar lugar a esos, ¿cierto?, a esos aspectos, no ni elementos, son unos agentes también importantes que contribuyen a la configuración de una realidad espiritual, ¿cierto?, una realidad que atiende lo que el agua reclama, lo que la montaña dice, pero no entendiendo a la naturaleza como una fuente de recursos, sino más vale como un agente en el cual habitamos en ella, que también late. Entonces, en ese sentido, la semiótica tiene, digamos, protagonismo desde ese lugar. Me parece que llegamos al punto medular de muchos temas que hemos tratado ya también en este programa y a lo largo de otros ejercicios, y que es justamente la vida. Priorizar la vida sin importar qué dimensión de ser estemos hablando, creo que ese es el aspecto fundamental que hemos olvidado o que hemos dejado de lado frente a un mundo capitalista u occidental también, que prioriza ciertas dinámicas de vida frente a la vida misma, ¿no? Sin duda, deseamos que tengas mucho éxito en esta investigación y, por supuesto, te agradecemos mucho que hayas estado también en este programa de Conexiones compartiendo pues parte de las experiencias no solo de investigación, sino también del propio quehacer humano en la existencia. Muchas gracias, Germán, por estar acá con nosotros. Bueno, Carlos, Verónica, muchas gracias por este maravilloso espacio. Y bueno, como uno establece conexiones físicas, conexiones espirituales, conexiones materiales, ¿cierto? Y son a través de los distintos cuerpos, ¿no? No es el cuerpo solamente físico, son campos magnéticos, campos energéticos, que hace que uno pueda, digamos, vibrar, ¿cierto? Y resonar con el otro frente a, digamos, a procesos de investigación. Pero muchas gracias. La socamati el miyakpan patica quitotlactol timocaquilisque Teipa. Muchísimas gracias a todo el equipo de producción, la Universidad Intercultural del Estado de México, Daniel Vallejo, Verónica Trujillo, Nadia Cruz, Edwin Morón. Muchas gracias por su escucha. Nos seguiremos acompañando en la siguiente emisión. Hasta pronto. Las voces que hoy nos acompañaron siguen caminando en cada territorio, comunidad y espacio donde los saberes se comparten. Esto fue Conexiones, entretejiendo culturas y saberes. Gracias por escucharnos. Nos encontramos en la próxima emisión para seguir entretejiendo culturas y saberes.